En el territorio de Laos, en la provincia de Sang Hoang, que limita con Vietnam, se encuentra un lugar inusual y sin igual, no solo en la región, sino en el mundo. Un valle. Se llama el Valle de las Jarras. El origen y propósito de las jarras de piedra sigue siendo uno de los principales enigmas arqueológicos del sudeste asiático. El Valle de las Jarras incluye alrededor de 60 sitios, en los cuales están dispersos varios miles de artefactos de piedra de forma idéntica. Todos ellos parecen recipientes predominantemente de forma cilíndrica. El tamaño de las jarras, como las llamaron los lugareños, varía de medio metro a 3 metros, y el peso de las más grandes alcanza aproximadamente 6.000 kilogramos. Sin embargo, los sitios con artefactos similares no se limitan solo al territorio de Laos. Según algunas fuentes, hay pequeños sitios similares con extrañas jarras no solo en el vecino Vietnam, sino incluso en India. Sin embargo, hay dudas sobre la veracidad inequívoca de esta información. Además, se sabe que una cantidad considerable de pequeñas jarras fue sacada de Laos hacia colecciones privadas, por lo que, probablemente, anteriormente se encontraban artefactos más pequeños. Algunas características del sudeste asiático, como la gran cantidad de culturas que se sucedieron y el clima tropical húmedo que favorece la destrucción más rápida de los artefactos, complican aún más el trabajo de los historiadores y arqueólogos. Esto también ocurrió con la llanura de las jarras. Hasta ahora, no se sabe con certeza quién y cuándo construyó los inusuales recipientes de piedra en la región montañosa. También es objeto de debate su propósito. Por ejemplo, los campesinos laosianos tienen la creencia de que hace mucho tiempo vivían gigantes en el valle y que la autoría de la creación de las jarras les pertenece a ellos. Leyendas más terrenales cuentan sobre el rey Kun Cheung, quien después de una significativa victoria militar ordenó crear una gran cantidad de recipientes para almacenar el vino de arroz necesario para un gran banquete. Ambas versiones generan dudas. La versión de los gigantes es bastante común para explicar la construcción de casi todas las estructuras megalíticas en diferentes partes del mundo. Se puede entender la extraña necesidad de los antiguos de usar enormes bloques de piedra para sus propósitos parece demasiado ilógica e incomprensible, mientras que las poblaciones sedentarias posteriores se conformaban con casas sencillas e incluso palacios de ladrillos de barro y paja. Y la única explicación para la existencia de ruinas megalíticas para tales culturas era la asociación de las antiguas estructuras con dioses o personas que poseían una fuerza extraordinaria, es decir, con gigantes. Sin embargo, esta es solo una de las perspectivas. ¿Quién sabe? Tal vez estas leyendas, en gran medida, son un reflejo real del pasado. Pero sigamos adelante. Por paradójico que parezca, la versión, que requiere un gran número de jarras para un banquete real, parece aún más fantástica, por varias razones. Por ejemplo, sería mucho más fácil y rápido usar jarrones y jarras de cerámica para estos fines. Además, desde el punto de vista logístico, las jarras de piedra de Laos parecen completamente inútiles. La idea de mover recipientes llenos de vino que pesan varias toneladas en una región montañosa parece bastante loca. Pero lo más extraño de esta versión es quizás la ubicación de las jarras. 6 docenas de sitios solo en el territorio de Camboya, alejados unos de otros, una buena parte de los cuales se encuentra en elevaciones. Sin embargo, es muy posible que parte de las jarras realmente pudiera haber sido utilizada para almacenar vino, o algo más por orden de Kun Cheung o cualquier otro gobernante. Como resultado de las excavaciones arqueológicas, incluso se encontraron tapas de piedra para algunos recipientes. Sin embargo, es poco probable que la intención original de los creadores fuera precisamente esa. Pasemos a la siguiente teoría. Esta dice que las jarras fueron creadas para recoger agua de lluvia y que están ubicadas en la ruta de las caravanas comerciales,
La teoría es atractiva, pero también tiene varios defectos. Las lluvias en el territorio de Laos no son raras, y cuando ocurren lo hacen de manera bastante extensa. Por lo tanto, es poco probable que los conductores de caravanas necesitaran agua en cantidades tan grandes. Recuerdo que hay miles de jarras, y en cada sitio su número a veces llega hasta 300. La forma de los artefactos también contradice esta teoría, ya que a menudo se estrechan hacia el cuello, mientras que para una mayor eficiencia en la recolección de agua de lluvia, la parte superior del recipiente debería ser lo más ancha posible. Además, el uso de piedra como material para tales propósitos parece injustificado. Y lo más probable es que la ruta de la caravana se trazara a través del Valle de las Jarras para mayor conveniencia más tarde, para utilizar los artefactos ya existentes. Vale la pena mencionar por separado el material de las jarras. La piedra, de la que están hechas, es principalmente arenisca y granito. Y si el primero es bastante simple de trabajar, con el granito habría que esforzarse. Incluso a pesar de que las jarras parecen desiguales. Después de todo, tallar en roca dura. Tales recipientes no parecen una tarea trivial para asegurar el almacenamiento de vino, moho, agua u otros productos. Además, cerca de las áreas donde se encuentran las jarras, no hay material de piedra del que están hechas, lo que significa que tenían que ser transportadas, desde lejos, a través de terreno montañoso. Y eso es quizás lo más extraño. Las primeras investigaciones arqueológicas serias del Valle de las Jarras se llevaron a cabo en los años 30 del siglo XX, por una misión, bajo la dirección de la arqueóloga francesa Madeleine Colany. Como resultado de los trabajos se encontraron huesos, objetos domésticos, joyas. Además, cerca de uno de los grupos de jarras, Colany descubrió una cueva con rastros de hollín y restos humanos. Todo esto llevó a la arqueóloga a la conclusión de que el Valle de las Jarras era un lugar de enterramiento, donde los cuerpos eran cremados en la cueva. Es decir, las jarras eran una especie de urnas para cenizas o sarcófagos. Las creencias rituales, mene, o religiosas podrían, al menos, explicar de alguna manera la creación tan laboriosa de miles de jarras. Sin embargo, en la versión de Madeleine Colany, aparentemente, también hay un error lógico. Las jarras realmente podrían haber sido utilizadas como una especie de sarcófagos, pero ¿era ese su propósito original? Las tapas de las jarras no estaban selladas demasiado herméticamente, lo que significa que el entierro sería una presa fácil para los saqueadores de tumbas. Y dado que los recipientes están en un área abierta, hacerlo sería elemental. Una situación así, LCD, anularía todo el sentido del entierro. Además, el tamaño demasiado grande tampoco se ajusta mucho a la versión de urna para cenizas. También es dudoso que las rutas de las caravanas se trazaran específicamente a través de lugares de entierro bastante masivos. Y no importa si son antepasados o representantes de otra cultura. Así que la versión de Madeleine Colany también parece demasiado forzada. Sin embargo, todo depende de las dataciones. Porque si alguien usó la jarra como sarcófago y luego las cenizas fueron extraídas, entonces después de 100 o 200 años, los recipientes de piedra bien podrían haber sido utilizados como reservorios para almacenar agua o productos o especias o lo que sea. Así que, durante mucho tiempo se pensó que las jarras fueron fabricadas alrededor de hace 1500-2000 años por una cultura desconocida. Sin embargo, con mayor frecuencia se asociaban con la cultura Sahuin, que existió en el territorio del actual Vietnam central y del sur, cerca de la frontera con Laos. Los Sahuin practicaban la cremación de los fallecidos y su entierro en urnas de barro con tapa. Aquí la situación recuerda un poco la historia de una región completamente diferente. ¿Cuándo se atribuyen los perfectos vasos de piedra encontrados en Egipto a la cultura predinástica Nákada, junto con vasijas de barro similares, que son muy inferiores en calidad a las de piedra? Surge la pregunta lógica de si tal diferencia en calidad y tecnología es el resultado del desarrollo cultural y tecnológico,
o si estamos confundiendo la causa con el efecto. Y las culturas posteriores solo copiaban, como podían, lo que ya existía antes de ellas. Nuevas investigaciones sobre las jarras de Laos nos dan una respuesta indirecta a esta pregunta. Gracias a las nuevas investigaciones del Valle de las Jarras y al uso del método de luminiscencia ópticamente estimulada, se logró establecer una nueva datación, para la construcción de las jarras megalíticas. El resultado es impresionante. Los nuevos datos indican que el Valle de las Jarras fue creado en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, es decir, casi 2000 años antes de lo que se pensaba hasta ahora. Y esto no solo significa que los restos encontrados, incluidos los de Madeleine Colany, aparecieron aquí mucho más tarde. Y esto es aproximadamente el final del primer milenio, el comienzo del segundo milenio, pero ya de nuestra era, es decir, 2500, 3000 años después. Esto también significa que la cultura Sakyuni no tiene relación con aquellos que crearon el Valle de las Jarras. Por lo tanto, es muy probable que estuvieran replicando en arcilla una forma similar a los recipientes de piedra que ya existían desde hace mucho tiempo. Y si es así, no es sorprendente que la cultura Sakyuni enterrara a sus muertos en tales formas, ya que los creadores de las enormes jarras debían asociarse con el poder y tal vez incluso con los dioses. A pesar de que la datación de la aparición del Valle de las Jarras se ha vuelto más precisa, esto aún no ha ayudado a resolver el misterio de la aparición de miles de artefactos. Más bien, al contrario, ha confundido aún más a los historiadores, llevando a la misteriosa cultura aún más lejos en las profundidades de los siglos. ¿Quién sabe si alguna vez podremos encontrar alguna información sobre los creadores de las jarras de piedra? ¿O si permanecerán para siempre en el olvido histórico? La pregunta es retórica. Sin embargo, los nuevos métodos de datación utilizados por los arqueólogos infunden esperanza de que la historia antigua obtenga más datos objetivos, lo que significa que gradualmente se convertirá en una ciencia más precisa. Al menos, realmente nos gustaría creer en ello.